que podría crear un precedente muy importante a propósito de las viviendas en este estado. Vamos de inmediato a saludar a Caterina Santana, quien es broker asociada de bienes raíces. ¿Cómo estás, Caterina? Buenos días. Muy buenos días, gracias Andreina por la invitación. Bueno, la Cámara de Representantes evalúa esta propuesta que podría cambiar radicalmente el mercado inmobiliario, eliminar completamente el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir del próximo año. Pero te pregunto, Caterina, eh, ¿cómo impactaría el mercado inmobiliario inmediatamente si esto es un hecho y si estamos cerca de que esto sea una realidad? Bueno, es importante entender un poco que hay varias propuestas sobre la mesa. Estamos hablando que son alrededor de 7 propuestas. Ahora tenemos que ya la Cámara avanzó, ¿ok? Con mayoría y ahora el Senado lo recibió. Entonces tenemos que ver qué pasa en los próximos días, a ver si logramos que antes que se acaben las sesiones legislativas del Senado se llegue a un acuerdo. El Senado también lo tiene que aprobar con 3/5, tiene que ser en conjunto, ¿no? Una vez pase esto, vemos cuál es la propuesta final, porque se habla de que sea una disminución gradual en un periodo de 10 años y que luego a partir de los 10 años ya venga la eliminación para el homestead. Esto es súper importante, solamente para las personas que viven y su casa principal y aplican y son elegibles para homestead exception, que no todo el mundo lo es. No entran las segundas viviendas, no entran las propiedades de inversión, ¿ok? O no entran las personas que no tengan el estatus legal para ser elegibles para homestead. Luego de eso, la otra propuesta también en revisión es que sí se eliminen por completo lo que es la porción de no escuela. La escuela no se tocaría. También es importante entender que buscan forma de que los first responders, los policías, los bomberos estén cubiertos. Ahora, en cuanto a lo que es el impacto inmobiliario, ¿ok? Tenemos que ver qué pasa, cuál de estas dos propuestas avanza. Hoy en día los mercados son muy separados dependiendo del condado, incluso de la ciudad donde están. Miami como tal está en un mercado que se ha venido en recuperación. Los números de las últimas estadísticas que tenemos son las de enero de 2026 comparado a enero de 2026 del año pasado y vemos que los precios de las propiedades aumentaron tanto en las casas unifamiliares como en los condominios. Y si ahora tenemos a más dueños o más personas con capacidad de pago mayor, podemos pensar que eso va a hacer que la demanda de las propiedades suban. Porque si una persona típica en unos impuestos de $6,000, haciendo un cálculo muy por encima, que la porción que va al colegio son 45%, sus impuestos van a pasar de 6,000, podrían estar pasando a sobre los 2,700. Estamos hablando que pudiera ser un ahorro de $275 al mes, que eso nos lleva a una capacidad de pago de miles de dólares más en una hipoteca. Claro. Entonces, eso va a hacer que probablemente la demanda suba, que todas estas personas que en los últimos 2 años, porque vinimos del boom de la pandemia, donde los bienes raíces subieron, la demanda aumentó muchísimo y además de eso, también los property taxes aumentaron prácticamente en muchos casos hasta el 40%, 50%. Entonces, vemos que hubo mucho aumento. Luego, el tema de las tasas hipotecarias hizo que el mercado se resguardara un poco, ¿ok? Claro. Y esto pudiera ser el detonante otra vez de que el mercado empiece a revivir fuertemente. Claro, ahora, para nuestra audiencia latina que sueña comprar una casa en Florida, ¿esto sería realmente una oportunidad o hay que mirar las letras pequeñas? Bueno, todavía no conocemos cuáles son esas letras pequeñas porque hay que esperar qué pasa en el Senado, hay que ver ya la ley oficial y además que esto va a manos de los votantes, ¿no? Somos nosotros los que tenemos la capacidad, si va ya a la boleta de decidir si va o no y necesita el 60% de los votos. Ahora, si efectivamente se quita, ¿ok? La persona que va a comprar una propiedad va a ser favorable, por supuesto, porque va a tener menos gastos, porque en este momento tú compras una propiedad si le debes al banco. Pero además de eso, también tienes la renta con el gobierno, que son los property taxes. Entonces, cuando vienes a ver, aunque por más que ya hayas pagado tu casa, sigues pagándole al Estado, Claro. en este caso, al gobierno local. Ahora, Catarina, si podemos hacer un ejercicio práctico, un supuesto escenario de una casa promedio en Florida, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto se está pagando anualmente en impuestos? ¿Y cuánto estaría pagando si esta ley se aplica?
Perfecto. Bueno, con el escenario para la matemática fácil de los $6,000 de impuestos, ¿ok? Hay dos porciones dentro de esos impuestos. La que va a lo que son los colegios y los no colegios, por llamarlo así, ¿ok? Básicamente, cada condado funciona diferente, pero pudiéramos estar sacando un cálculo que el 45% va al colegio y el 55% no va al colegio. Entonces, eso quiere decir que de los $6,000, un bill normal de taxes promedio, 2,700 sería el nuevo pago en vez de 6,000. Esa persona se pudiera estar ahorrando $275 al mes o tuviera una capacidad de pago mayor si es un nuevo comprador, cuando están haciendo sus números y le están calculando el DTI, que es la relación entre sus ingresos y versus sus deudas, que es el determinante para ver si la persona califica o no para un financiamiento y hasta cuánto califica, ahora va a tener una mayor capacidad de pago. Claro, ahora cuando me hablas de propiedades con colegio, como lo mencionabas, es porque el impuesto de esa propiedad sustenta el mantenimiento de colegios de su zona. Sí, correcto. Los colegios públicos están dentro de los impuestos. Entonces, cuando cada uno de los propietarios ve la factura de los impuestos, va a haber unos ad valorem, ¿ok? Y va a haber también un school portion. Entonces, ese school portion es el que en estas propuestas se está diciendo que se va a quedar, ¿ok? Pero la parte que no le corresponde a los colegios es la que están buscando eliminar, ya sea gradualmente o de un solo impacto, ¿ok? A partir del primero del 2027, ¿verdad? Si pasa votaciones, Claro. estas votaciones. Y se Exacto. Ok, Caterina, aquí tenemos a Gaspar Bucio. Estamos en una economía donde la gente con más dinero tiene todas las ventajas y la gente que vive al día nunca podrá comprarse una casa porque los precios y los créditos son imposibles para la mayoría. ¿Qué opinas de esto tú que tienes ese pulso día a día con la gente? Sí, realmente vemos la dificultad en el comprador local, en la persona que vive rentada, que quiere comprar su primera propiedad. Hay dificultad y hemos tenido dificultad en los últimos años. Tenemos los precios, tenemos las tasas de intereses, y si no son las tasas de intereses, la competencia, a lo mejor de compradores internacionales que llegan a ciudades con mucha demanda, como por ejemplo Miami, a invertir por encima y desplazar al mercado local, ¿no? Entonces realmente sí hay dificultad. Yo creo que en este año, en el último año, hemos escuchado como muchas propuestas que buscan específicamente esto, ¿no? Cómo aliviar lo que está pasando para el local. O sea, qué tipo de hipoteca más se puede hacer, qué tipo de propuesta, porque sí se busca el alivio para que la persona pueda comprar su primera propiedad. Ahora, claro, esto puede llevar a consecuencias de que el mercado reaccione muy rápido, ¿no? Y podamos ver a lo mejor un efecto contrario en precios, que es lo que no estamos buscando. Claro. Caterina, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, pueden encontrarme en nuestra página web, que es santanasalesgroup.com. Igual estamos en Instagram, Santana Sales Group. Y bueno, en Google ponen mi nombre, Realtor, y seguro les va a aparecer también toda nuestra información de contacto. Gracias, Caterina. Un abrazo fuerte para ti. Que tengas excelente fin de semana. Gracias, igualmente.